Y seguimos con este programa de libros y viajes, que de repente lleva a los lectores de su país a otro país para hablar de sus libros en unos recorridos de lo más originales, o desde su mismo país a recorrer la vida de otros y contarla. Hay tantas formas de viajar con los libros, qué sabroso es, ¿verdad? Y se han dado cuenta de que tenemos cosas diferentes en el programa. Hemos estado trabajando la imagen del programa con elementos conocidos y nuevos elementos con el diseñador David Dávila, y hemos introducido algunos cambios que nos gustan. Este remozamiento hacia 16 años al aire que cumplimos justo el mismo día de la batalla de Carabobo, el 21 de junio de 2021. Pero recorramos más ideas, más viajes, más anécdotas. Es fascinante el tema de los viajes y el tema de los libros cuando los juntamos. Los poetas y editores Iván Cruz Osorio y Mar Russo presentan el poemario Dogma viajando por el metro de Nueva York desde la estación central. Hola, nos encontramos en Grand Central Station y vamos a presentar el libro Dogma de Iván Cruz Osorio. Nos encontramos con Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, querida Mar. Muy feliz de estar acá contigo, tan cerca del diablo, ahora sí, como dicen, ¿no? Lo decimos en México. Bueno, Iván, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Iván Cruz Osorio y cómo te defines para el público? Bueno, soy un poeta y un editor, en esencia es eso, y alguien que le gusta mucho utilizar la palabra, usar la palabra para dar más allá que solamente una emoción o un sentimiento, que eso está perfectamente bien, pero también provocaciones. Me gusta mucho provocar, o sea, en el sentido tanto estético como político. Creo que la palabra debe ser un provocador de ambas cosas, de una digestión, de una indigestión estética y al mismo tiempo revolucionaria, combativa a un nivel social de nuestra gente. ¿Qué provoca Dogma? Yo creo que lo primero que debe provocar Dogma es la sorpresa, no saberse en qué se coloca uno, desorbitarse un poco, pero creo que está bien. Hay que desarmarse para armarse nuevamente, y el personaje de este libro es eso, ¿no? Un personaje desarmado, un personaje amuñonado, un personaje que le faltan piezas y que él mismo está tratando con la palabra de armarse nuevamente. Creo que es una de las esencias de este libro, y armarse en todo tipo, emocional, mental, políticamente, muchas cosas se está rearmando este personaje. Y el escenario de este libro pues es la línea 6 del metro de Nueva York, y Grand Central es una de esas partes de este libro que hacen aún más caótico al personaje en sus pérdidas y en la búsqueda de sí mismo, de sus hallazgos. Muy bien, vamos a hacer un viaje desde Grand Central hasta la estación Brooklyn Bridge. Es un fragmento, pero les va a dar perfecta probadita de lo que es este viaje, este libro de viaje, pongámoslo así, de construcción y reconstrucción. Muy bien, entonces vamos a entrar a la estación. Elidio Latorre es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y autor de la novela Correr tras el viento y del poemario Páramo Maravilloso y otros desastres naturales. Le gusta la salsa de Héctor Lavoe. Hola, María Elcira, Elidio Latorre Lagares, aquí reportándome desde San Juan de Puerto Rico, respondiendo a tu llamado y acompañado por el canto del coquí, que es ese sonido. Espero que lo estés escuchando porque ahora mismo está dando un concierto al pie de mi ventana. Me gustaría compartir mi experiencia con Florencia, ciudad de Italia. Y la primera mirada de la Italia renacentista, vale, yo había leído el Decamerón, la Divina Comedia, pero en realidad fue la descripción que hace Stendhal de Florencia en la novela que se titula La Abadesa de Castro.
¿no? Que es una historia de amor, es una novela, una historia de amor fallido entre Julio Braciforte y Elena Camporreali. Elena es pues una chica de sociedad y Julio no. Entonces el papá se interpone en esa posible relación. Son de estos amores bonitos, platónicos, de lejitos, en la lejanía. Y a él, el papá de Elena logra exiliar a Julio y lo envía a Holanda a la guerra. Y a Elena la interna en la abadía de Castro, ¿no? La novela, pues entonces es el regreso de Julio para tratar de reencontrarse con Elena, que no va a resultar, ¿verdad? No va a resultar. Bueno, pero a eso aparte, hay otro personaje que es la parte que yo creo que nos interesa en este comentario. Es la ciudad de Florencia, la descripción que hace Stendhal, no solo de la ciudad de Florencia, sino de la sociedad florentina. Entonces, es casi un retrato, una pincelada radiográfica, si tal cosa pudiese existir en el siglo XIX, ¿no? Stendhal hace maravillas describiendo la Catedral de Santa María de Fiore, el Ponte Vecchio, todas las grandes calles de la historia de Florencia. Lo curioso es que cuando yo leí ese libro, debo confesar, a mí no me fue muy bien con Rojo y Negro de Stendhal. Entonces, pues, el libro con el que dije, bueno, tengo que leerme algo de Stendhal, ¿verdad? En mis años de estudiante de literatura, y me leí este libro, ¿no? La abadesa de Castro, y se me quedó esa imagen retratada. O sea, es una imagen como el Dublín de James Joyce, por ejemplo, ¿verdad? Que James Joyce te retrata en Ulises a Dublín y en Dublinenses, por supuesto. O sea, son retratos que van viajando con uno. Cuando llego a Florencia era idéntico a la descripción de Stendhal. Es una ciudad congelada en el tiempo, es una ciudad que intocada, ¿no? Está inmaculada, se conserva tal cual Stendhal la vio. Y ese fue el punto que probablemente a mí, como decimos nosotros los puertorriqueños, ese fue el punto que me voló la cabeza. Yo llegué y digo, esto fue lo que vio Stendhal y esto fue lo que sacó a Stendhal de sus casillas. Luego me entero que hay tal cosa como un síndrome de Stendhal, que es cuando precisamente uno va a una ciudad y hay tanta belleza, hay tanto arte y la impresión es tan abrumadora que casi te enferma, no puedes con ella, ¿no? Es un buen mal, yo diría, ¿no? Y se le conoce como el síndrome de Stendhal o el síndrome viajero. Y de esto me enteré los otros días cuando estaba repasando sobre qué libro yo puedo hablarle a María Alcira. Y hello, pues aquí estamos, Elidio La Torre padeciendo el síndrome de Stendhal, una imagen que no he podido borrar todavía, de estar ahí, de estar respirando el arte, la ciudad. En la novela de Stendhal, pues los personajes son históricos, ¿no? Los Medici, las familias pudientes, las pugnas, Michelangelo, el propio Da Vinci, Petrarca, ¿no? O sea, todo esto está contextualizado dentro de esta novela. A manera, esa primera parte, todo esto tú lo absorbes en la primera parte, cuando él entra, el narrador entra. La historia también es este tipo de novela del manuscrito perdido, ¿no? Y el narrador encuentra esos legajos escritos entre otro manuscrito, y entonces él pues nos los va a facilitar a nosotros. O sea, el manuscrito es la historia de Julio y Elena, ¿no? Pero previo a darnos paso a esa historia, viene el contexto de lo que era Florencia en el siglo XVI, como si el propio Stendhal lo hubiese vivido también en el siglo XVI, porque seguramente cuando él la vio en el siglo XIX, pensó, esta es la misma ciudad de hace 200 años, ¿no? Maravillosa la literatura. Gracias por la oportunidad, María Alcira. Te mando un gran abrazo. Bye bye.
El filósofo, editor y poeta argentino Guito Minore, miembro fundador de TV Lecturas, la televisora de los libros, viaja a una faceta poco explorada del recordado Gustavo Cerati en el libro La geometría de una flor. Hola, ¿qué tal? Amigos de Venezuela, ¿cómo les va? Mi nombre es Guito Minore, formo parte de TV Lecturas desde su comienzo, un gran amigo también de María Elcira Matute Castro y de Isidoro Duarte. Bueno, en esta oportunidad les estoy mandando este video para presentarles mi último libro, La geometría de una flor, Gustavo Cerati y la música electrónica. Bueno, este libro salió por un sello de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es el Gourmet Musical, un sello sumamente importante dentro de lo que es la literatura vinculada a la música. Bueno, en el libro yo lo que hago es un repaso de todos los proyectos musicales que tuvo Gustavo Cerati vinculados con la música electrónica. Es decir, él tuvo un interés en la música electrónica a lo largo de toda su vida, de toda su carrera, pero entre los años 1996 y 2003 es cuando más se abocó trabajando en distintos proyectos, formando parte de distintos grupos como ser Plan B, Ocio, Rocken, las bandas sonoras de las películas Más Bien y Solo por Hoy, y discos de reversiones y remixes. Así que bueno, por el momento el libro se consigue en Argentina, en Chile y en Uruguay, pero estamos muy contentos porque en breve van a estar también en otros países de Latinoamérica, países que aman a Gustavo Cerati y a Soda Stereo. Yo sé que Venezuela era uno de sus países favoritos, uno de los lugares donde él siempre volvía, tanto con su grupo como solista. Así que bueno, para todos aquellos que les gusta nuestra música, nuestro Gustavo Cerati, La geometría de una flor, Gustavo Cerati y la música electrónica, que esperemos que en breve, que en pocos meses esté en Venezuela. Y bueno, y como siempre, los saludo desde acá, desde mi casa, desde la ciudad de Buenos Aires, a María Elcira, Isidoro y a todos los seguidores de TV Lecturas y de la librería mediática, que siempre me han dado una mano a mí desde hace mucho tiempo, desde el 2002, 2003, que estamos vinculados, y me hace muy feliz poder ser parte de estos proyectos y de este proyecto en particular. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias, nos vemos pronto. Y bien, llegamos al final del programa para invitarlos a leer siempre, a leer de todo y a quedarse aún cuando terminen de pasar los créditos que hemos también cambiado para hacer un homenaje al cine. El cine siempre tiene mucho que ver con los libros, y cine, teatro, televisión, libros, revistas, artesanía, muñequería, novela gráfica, historieta, todo va a tener que ver este año con el bicentenario de la batalla de Carabobo. Ya hace más de 10 años, la revista Memorias de Venezuela dedicaba un número entero para hablar de la batalla de Carabobo. Qué interesante, qué maravilloso y qué increíble que podamos tener a mano también obras de arte que nos llevan a estudiar la historia. Por encargo del presidente Antonio Guzmán Blanco, el prestigioso pintor venezolano Martín Tovar y Tovar emprendió la representación monumental de la batalla de Carabobo para decorar el techo del salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Iniciada en 1884, la obra solo sería culminada y presentada al público en 1888, cuando Guzmán Blanco se hallaba alejado de la presidencia. Todo su contenido, todo su estudio en Memorias de Venezuela, que nos hace viajar por nuestra historia, desde nuestros propios puntos de vista como venezolanos y como nuestroamericanos. Hasta el próximo programa. Quédense con nosotros en la librería mediática durante toda la semana con nuestros micros y en nuestras redes. Soy María Elcira Matute. Soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde.
Este programa fue una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, Pueblo y Tierra Patriota.